Ajá. Bueno, especialista en epidemiología de nuestra casa de estudio, doctora Nordo Gabaldón, máster internacional en salud pública y gestión sanitaria del Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo, diplomada en introducción a la medicina social y la salud colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en salud internacional y soberanía sanitaria, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, investigadora de salud internacional y soberanía sanitaria de Claxo, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y República Dominicana y miembro de la red del Sistema y Políticas Públicas de Salud en ALAMI. Y por supuesto, profesora nuestra aquí en la maestría PNFA de Salud Colectiva. Adelante, doctora, la palabra es suya. Bienvenida. Bueno, buenos días. Estimados compañeros, de antemano muchísimas gracias, agradecida con los que están organizando este espacio que día a día nos deja cargados de retos, de conocimientos. Déjenme poner esto aquí. Si están viendo la presentación, ¿me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, Ana María, adelante. Okay. Sí, se escucha perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Gracias a María Fernanda por acompañarnos y bueno, segura de que este intercambio deja en nosotros muchos desafíos, muchas preguntas de los cuales podemos ir revisándola al volver a revisar las presentaciones y las grabaciones. Bueno, nuestro punto de encuentro hoy será aproximarnos a los referentes para la construcción de una idea de investigación en salud colectiva, en este caso desde la perspectiva de la epidemiología crítica y la ecología política. Para ellos, la agenda que vamos a revisar en esta presentación está basada en los siguientes puntos: fundamentos teóricos de la epidemiología crítica, referentes de la epidemiología crítica, las categorías teóricas en las cuales estamos inmersos o pueden estar inmersos las distintas investigaciones, los repositorios de información más relevantes, no descartamos que existan otros, y algunos comentarios sobre investigaciones dentro de la epidemiología. Es importante considerar que la epidemiología clásica, la que llamamos convencional o tradicional, basa su accionar en la linealidad, el empirismo, desde una práctica cartesiana, llámese conocimientos, llámese prácticas, y que su teoría funcional es principalmente revisar y estudiar factores de riesgos que nosotros fragmentamos, cosificamos y seccionamos, ¿no? El causalismo es el pilar base de la epidemiología clásica, que no es que no existan causas en un problema, sino que no es, la raíz principal no es netamente la causa, sino que también hay otras posibilidades dentro o que conllevan a esa causa-efecto. Por otro lado, dentro de la salud colectiva hay una disciplina que la acompaña y la dinamiza, que es la epidemiología crítica. Esta epidemiología crítica supera la lógica lineal descriptiva ya descrita en la epidemiología clásica mediante la visión dialéctica explicativa, que bien refiere María Fernanda, es una de las categorías que marcan nuestro accionar. Y se pasa de la conjunción, ¿verdad?, que sería la suma de esas partes o esos factores que nosotros fragmentamos y esas causas lineales a procesos de determinación desde el movimiento. Ya no es una línea que empieza y termina, sino que ya es prácticamente una espiral que se va articulando en diferentes nodos o procesos en movimiento. Lo complejo del proceso hace que nos acerquemos a la realidad en más que una multidisciplinaridad, sino que ya pasa a ser, nuestro accionar pasa a ser transdisciplinario, ya que trasciende, tratamos de que se
transgredan algunos procesos y se transformen desde las capacidades explicativas y desde el poder transformador. Nuestra visión principalmente es transformar con una visión otra de las distintas culturas, desde las distintas culturas y las diferentes interculturas. Los procesos críticos ya vean que trascendemos desde los factores de riesgo a los procesos críticos, trascienden esos riesgos al visualizar la búsqueda de transformación desde la multidimensionalidad que requiere todo proceso de accionar e investigación dentro de no solo de la epidemiología crítica, sino desde la salud colectiva como tal. Determinadas estas dimensiones socialmente y que generan esas encarnaciones concretas, no solamente en la salud individual, sino también en la salud del colectivo. Bueno, dentro de la epidemiología crítica y la medicina social y la salud colectiva, vamos a mencionar algunos referentes históricos que son indispensables, ya que a partir de sus ideas van surgiendo dentro del movimiento una estructura, una base, que es indispensable tener en cuenta. Estos referentes, como bien lo mencionaba Gonzalo, es indispensable en días anteriores y lo reafirmaba el ingeniero Juan Quintana, es indispensable tenerlos presentes dentro de las investigaciones que nosotros cotidianamente revisamos, porque esto nos alerta o nos hace que hagamos un monitoreo epistemológico. ¿Cómo así? Bueno, si vemos estos referentes hablando a través de sus ideas en los diferentes escritos que revisamos, vemos en qué línea podemos orientar y ver en qué camino va nuestra investigación. Virchow, él refería para su tiempo que para preservar la salud y prevenir las enfermedades se requiere una democracia plena e ilimitada. O sea, allí tomando en cuenta que todo el sistema de inequidades presentes a nivel de salud para sus tiempos. Por encima de todo, Henry Sigerich, nos hizo conscientes del hecho de que la medicina es el estudio y la aplicación de la biología de una matriz que es al mismo tiempo histórica, con una historia social, una sociedad que lleva sus dinámicas inmersas dentro de toda esta construcción, una política que no podemos dejar de lado, una parte económica y una construcción cultural. Joe Roxen habla sobre e insiste que la medicina es una actividad social y que la epidemiología en ella no hace falta para desarrollar los estudios o su accionar, no hace falta conocimiento sobre fisiopatología, fisiología netamente, para dominar un problema de salud, sino que debemos tener en cuenta los factores sociales y económicos que resultarían cruciales para aplicar el conocimiento disponible y así controlarlo. No podemos dejar de mencionar, como bien lo refería María Fernanda, dentro de lo que es la policía médica, a John Peter Frank, quien reconoce que todos los grupos sociales tienen su propio tipo de salud y enfermedades determinadas por los modos de vivir. Estos 4 teóricos marcan una medicina social del norte global. Sin embargo, nosotros en América Latina también tenemos unos referentes que constituyen un papel fundamental dentro de las bases teóricas de esta medicina social. Bueno, allí tenemos a Allende, chileno, que relaciona la economía política, la enfermedad y el sufrimiento al centrar su mirada causal en el papel del imperio, el subdesarrollo y la necesidad de un cambio estructural en la vida de las clases proletarias. Tenemos a 2 ecuatorianos, uno es Eugenio
Espejo, quien atribuyó el problema de las enfermedades a causas sociales y culturales. Bien refiere el profe Bray que él es hombre de letras y es uno de los precursores de la epidemiología crítica latinoamericana. Bueno, también vemos a Ricardo Paredes, quien es otro ecuatoriano y quien escribe a través de distintas líneas en una obra que se enmarca o se titula Oro y Sangre en Portobelo. Muestra él ya desde sus tiempos la determinación de los trabajadores, de determinación de la salud en los trabajadores de las minerías multinacionales. Y bueno, también tenemos a... Ok, y bueno, también tenemos a Ramón Castillo, quien es argentino, sitúa la epidemiología como central de búsqueda de equidad y la creación de una visión profunda de enfermedad. Tenemos a Juan César García, quien es uno de los padres de la medicina social latinoamericana y es uno de los potentes articuladores de todo lo que es el continente en este movimiento. Sintetiza el lugar y momento en que surgen con gran fuerza las ideas que vinculan la salud y enfermedad humana con lo social y lo cultural, donde no debe perderse de vista lo económico, lo político, lo educacional y lo psicológico en la determinación de la salud y de la enfermedad. Bueno, hay otra de las aristas históricas de la epidemiología crítica que dentro de ella marca un movimiento que es la epidemiología crítica etnosocial. Allí se acompañan Naumar Almeida, brasilero, y Eduardo Menéndez, quien es argentino, pero está residiendo en México. Naumar cuestiona y busca fundamentos y estructuración lógica a la disciplina de la epidemiología. Su modelo muestra una importante inclinación hacia los basamentos epistemológicos y psicosociales del quehacer epidemiológico como espacio esencialmente interpretativo y muy ligado a las dimensiones etnográficas del quehacer. Naumar incluso nos deja en uno de sus textos, que es la epidemiología sin número, esa cosquillita de que, bueno, que no solo basarnos en datos cuantitativos, sino que, bueno, que hay que trascender a una combinación de métodos y de técnicas. Eduardo Menéndez incorpora, siendo antropólogo, incorpora la antropología en la comprensión de los modos de vida, bueno, a través de estudios que realiza en el alcoholismo en México, y bueno, aplica allí la etnografía crítica. Otra de las corrientes que se enmarcan dentro de la epidemiología crítica es la epidemiología ecosocial, ella bien liderizada por Nancy Krieger, quien recupera la importancia de trabajar la salud en sus distintas dimensiones. Ella allí incorpora la multidimensionalidad del complejo del sentido complejo de la salud colectiva y de la epidemiología crítica, y bueno, le da una lectura a algunas categorías como la subsunción y la noción de metabolismo social de naturaleza, plantea lo que es la palabra embodiment y encarnaciones que luego toma el profesor Bray para sustentar algunas de sus teorías, y todas estas rutas, que esas encarnaciones que llegan al individuo o a la comunidad, a la colectividad, bueno, todas esas rutas y esos caminos de exposición y vulnerabilidad que se desarrollan para que se dé un proceso crítico. Bueno, la epidemiología crítica latinoamericana va marcada por Asa Cristina Laurel, quien deja algunos avances bien desarrollados en lo que es la epidemiología laboral. Y bueno, ella hace algunos referentes sobre la determinación social y el desgaste laboral.
y Jaime Bray, quien es un maestro dentro de la epidemiología crítica, quien él siempre refiere que él fue el primer egresado de la Universidad de Xochimilco en lo que es salud colectiva. Su tesis se sitúa en lo que es la determinación social, de lo cual es una categoría de teórica y de acción a nivel de la epidemiología crítica. Él cuestiona dentro de su tesis ya para la década de los 70, incluso empieza a cuestionar los modelos explicativos de la epidemiología tradicional que bien refería María Fernanda, esos modelos causales, esos modelos lineales, esos modelos que contemplan un equilibrio ecológico. Y bueno, también plantea las múltiples dimensiones y las encarnaciones que se trae del modelo de Nazi-Krieger. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, profe, va excelente. Ok, muy bien. Entonces, bueno, hay algunas categorías y referentes que es importante que consideremos dentro del proceso investigativo que vamos a desarrollar dentro de esta maestría y bueno, en nuestro quehacer investigativo diario. Estas categorías fundamentales a valorar es la determinación social de la salud. No podemos desarrollar ningún proceso investigativo en lo que es salud colectiva sin dejar o dejando a un lado la determinación social y seguir en el camino del causalismo. Y bueno, allí vemos dentro de esta categoría hay algunos referentes como Jaime Bray, Cecilia Donangelo, que aun cuando el profe Bray refiere que ya murió por un accidente de tránsito, ella en alguno de sus audios le deja algunos aportes o toma algunas ideas del profesor Jaime. Y bueno, también allí vemos a Sacristina Laurel, Pedro Luis Castellano, quien es un epidemiólogo venezolano, quien trabaja en la matriz crítica de la epidemiología crítica. Actualmente es superintendente de salud de República Dominicana, pero Pedro Luis basa sus investigaciones en la multidimensionalidad y la determinación social de la salud, dejando ver esa mirada otra en la epidemiología y la política en República Dominicana. También vemos otra categoría que es la reproducción social, donde allí tenemos a Bourdieu, a Juan Samaja, a Jaime Bray, las 4 S de la vida, bien desarrolladas, liderizadas por el profe Bray en la Universidad Andina, Simón Bolívar, pero también desarrollada por el equipo que lo acompaña. Metabolismo, sociedad, naturaleza, el cual es un término que viene desde el marxismo, rescatado por un mexicano, Víctor Toledo, y hay algunos argentinos y brasileros que también lo trabajan, Damián Berseniaghi y Elis Borde también trabaja Montovani también trabaja esta categoría. El espacio social o territorio social, allí vemos algunos teóricos que nos dan pinceladas sobre estas teorías. Lefebvre, Harley, también tenemos a un compañero que trabaja todo lo que es la geografía crítica y la cartografía social, quien nos acompañó reciente como participante en uno de nuestros diplomados, Juan Manuel Díez, que está en Argentina. ¿Qué pasa? La lógica de la epidemiología crítica se basa en lo que es la determinación social de la salud, la cual presenta un modelo multidimensional desde una perspectiva emancipatoria, transformadora, de relaciones de poder y modos de vivir. Allí se muestran 3 libros de referentes que trabajan la temática, uno en Brasil, uno publicado en México y uno publicado en Colombia. Ellos lo pueden buscar, están en acceso libre en la web.
Bueno, recordando un poco que hay un modelo o un paradigma de transición que nos trae unos determinantes sociales de la salud, y este modelo o paradigma que nosotros trabajamos, que es el de la determinación social, bueno, podemos ver, allí voy a hacer enfoque es prácticamente a la categoría que nos marca, que es la determinación social de la salud. Desde la salud como objeto, vemos que la determinación social es un movimiento multidimensional conectada entre las dimensiones de la realidad. Allí tenemos que valorar en todo nuestro accionar las dimensiones generales, las dimensiones particulares e individuales, y el metabolismo sociedad-naturaleza, donde se desarrolla dicho proceso crítico. Se conciben los procesos desde la articulación más que desde la conjunción o la suma de partes para que se forme un todo, es la subsunción, que es prácticamente englobar en una bolsita un entramado de esas relaciones. Desde la salud como sujeto, se concibe desde la colectividad la reforma, que no es lo mismo que el reformismo, que, bueno, los teóricos sustentan la epidemiología clásica. El reformismo prácticamente es, bueno, ir paliando los efectos, más no llegar a la sustancia que, que prácticamente hace que ese proceso crítico se dé. Y bueno, la determinación social de la salud va ligado a lo que es la reforma hacia la transformación, no desde ese producto, sino desde la esencia de ese proceso. Transversalizar los poderes que emergen en esos círculos, su accionar es desde la participación social. Sin participación social poco se puede hacer, que debe velar no solamente por justaponer algunas políticas, sino por la transformación social desde la transdisciplinaridad que ya habíamos conversado. La salud como praxis y gestión, desde, bueno, la determinación social la ve desde la interculturalidad, desde la historicidad que se construye, desde las vivencias que nos mueve, de las luchas, las transformaciones de las inequidades y desde los modos de vivir. Pasando a otra categoría, la reproducción social como base organizadora de la vida, vemos que la reproducción social es un mecanismo que permite que una sociedad, bueno, pueda producir, distribuir, consumir sus medios de existencia, permitiendo que puedan producirse de nuevo de forma renovada para garantizar la reproducción de la sociedad en el tiempo. Y garantiza la dinámica social que permite la subsistencia de un determinado modo de producción y de sus relaciones sociales. Obviamente que para que pueda existir reproducción social, el instrumento fundamental es el Estado. Bueno, los perfiles epidemiológicos que bien contemplaba María Fernanda en el discurso no se basan en solo causas, ¿verdad? Desde la linealidad de la epidemiología clásica, o el equilibrio que también menciona Lebel y Clark en su triada, sino en múltiples dimensiones que, bueno, allí podemos ver cómo nosotros contemplamos desde la epidemiología crítica un perfil epidemiológico entramando esas dimensiones, esas múltiples dimensiones que van desde lo individual hasta lo colectivo, y las relaciones de esas tres dimensiones con lo que es la naturaleza. El movimiento que va y viene se llama, ya lo dije, subsunción, y hay cierta autonomía en dicho proceso. Este movimiento multidimensional de contradicciones que se desarrollan en un espacio social determinado van desde una lógica y relaciones de poderes, donde está inmerso dominación, alienación, explotación, atraviesan contradicciones en los modos de vida de los grupos sociales, de las familias, y también estilos de vida a nivel individual para luego encarnarse en el organismo individual y en el organismo colectivo.
Las 4 S de la vida que bien menciona y trabaja el profesor Jaime, bueno, se dan y que se dan en los distintos espacios donde se construyen los modos de vivir. Bueno, estas 4 S son la sustentabilidad, la solidaridad, la soberanía y la seguridad. ¿Qué pasa? Tenemos que tener presente en toda investigación esta categoría, una sustentabilidad que es la capacidad para la reproducción presente y futura de la vida humana y natural. Una soberanía que, bueno, que ya incluso se trabajó en uno de los espacios pasados, que marque una autonomía de la conducción del sistema social y las formas de vivir. Una solidaridad, que es esa lógica protectora para el bien vivir, y una seguridad de la vida con espacios y procesos saludables, protectores y formas saludables para que se encarnen estos procesos. Bueno, dentro del metabolismo sociedad-naturaleza, recordemos que este término viene del marxismo, el uso del metabolismo para construir términos críticos sobre el capitalismo, con un primer sentido, que era todo lo que es la circulación, el intercambio de mercancías entre el hombre y la tierra. ¿Qué pasa? Aquí vemos un diagrama que vemos que ese metabolismo, los seres humanos socialmente agrupados se apropian de estos materiales que se encuentran en la naturaleza, de estos materiales y energías, fluyendo este movimiento de entrada. Al entrar vemos que hay un proceso de apropiación, que es ese intercambio entre la sociedad y la naturaleza. Hay un proceso de transformación, que es una vez extraído esos materiales y recursos de la naturaleza, de manera natural, se llevan a un procesamiento, un consumo que suma esta apropiación y la transformación, y una distribución o circulación que se da en la sociedad para luego hacer una excreción, que es arrojar a la naturaleza esos medios ya procesados por esa sociedad. Hay un flujo, obviamente, de entrada, como ya se dijo, un flujo interno y un flujo de salida. Otra categoría que bien mencionaba María Fernanda, y es indispensable tomarlo en cuenta en toda nuestra praxis, en conocimientos y prácticas, está el espacio cartesiano, lo que es la categoría de espacio, el espacio y territorio. El espacio cartesiano, que domina y contiene todos los sentidos y cuerpos, cayendo netamente en la noción absoluta del espacio, del lugar. Un espacio geográfico que es netamente una partecita de la realidad. Un espacio social, que es donde él está inmerso todas las vivencias, todas las redes, todas las conexiones, todas las dinámicas que en él se interpenetran y se superponen, y que trasciende esa mirada cartesiana y geográfica que se viene desarrollando desde la epidemiología tradicional y desde la salud pública convencional. Y un territorio que subsume los espacios donde hay unos procesos y elementos sociales espacialmente definidos e identificados como espacios, pero esto es realizado por estos sujetos sociales que en ellos conviven, se reproducen, trabajan, mueren, donde hay un metabolismo sociedad-naturaleza, donde hay una cultura y donde hay unas relaciones políticas implícitas. Bueno, todas estas categorías teóricas, estas categorías fundamentales que debemos desarrollar en la parte teórica de nuestras investigaciones, se recogen en distintos repositorios que quiero dejarles
para que sean una guía en el camino, pero en él pueden, aun cuando es el tronco del árbol, pueden existir distintas ramas que pueden ir consiguiendo. Está el repositorio de la Fundación Osvaldo Cruz, de la Fiocruz en Brasil, la cual deja dentro de ese repositorio desde investigaciones individuales desarrolladas en sus programas de formación hasta los cuadernos de salud pública y distintas publicaciones que en ellos convergen. También tenemos la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ella incluso agrupada por distintas secciones según el área temática donde esté inmersa nuestra investigación. Recientemente Claxo crea un espacio de biblioteca de acceso abierto denominada Pensar la Pandemia. Es un observatorio social de todo lo que estamos viviendo actualmente en este proceso crítico de proceso malsano, o bueno, con todos estos procesos malsanos del coronavirus. Y bueno, también tenemos el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, el cual también tiene categorías, y dentro de ese repositorio van a encontrar material bibliográfico en diversas áreas temáticas, distintas contribuciones, revistas, no solamente de Ecuador, sino de toda Latinoamérica, y pueden ver incluso proyectos de investigaciones que se están desarrollando por los docentes del área de salud y también de otras áreas, además de las distintas tesis que se desarrollan en estos procesos de formación. Así, conversando un poquito, dando una pincelada sobre las investigaciones que se desarrollan en el mundo de la epidemiología, tenemos que tener presente que la epidemiología está bañada por diseños epidemiológicos que están estructurados desde lo tradicional en analíticos y descriptivos bien marcados por el positivismo. No se conciben en la dinámica otro tipo de estudios, o es muy poco lo que se concibe, y más del 80% de los estudios históricamente, según lo expresa López Rocío, al analizar los distintos análisis de situación de salud que se dan a nivel de Latinoamérica y el Caribe desde el 2000 al 2018, expresa que más de 80% de los estudios son estudios que se quedan en describir, observar y ver transversalmente lo que ha ocurrido en un espacio geográfico, bueno, ¿cuáles son los retos investigativos en esta área? Y donde, bueno, constantemente nosotros hacemos la invitación a ustedes como maestrantes, como penefantes, es pasar de esa linealidad del pensar en factores de riesgo que ya les dije que concibe la epidemiología tradicional, y las causas separadas, a la complejidad que trae la determinación social de la salud. De esa causalidad o ese causalismo a la determinación social de la salud, de la conjunción o esa suma de partes separadas a la subsunción, de la estadística empírica, donde se feticha el dato cuantitativo, a una estadística crítica, de la estratificación empírica a pasar a una segregación, una construcción de segregación, y de un espacio cartesiano o netamente geográfico constituido a un territorio a valorar desde un territorio social histórico. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue, traté de apegarme a los puntos que me pidieron desarrollar. Muchísimas gracias.